Creo que es una postura correcta. Mira, como profesor de Derecho, reconozco la importancia de la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar sobre la contestación, la respuesta que ha dado la representación de la OEA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho lo siguiente, con relación al comunicado de prensa emitido por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es menester precisar que una vez sometidos los casos Barrios Altos y La Cantuta a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión se ha constituido en parte peticionaria en ambos procesos. En virtud de este ROT, consideramos que el presente comunicado carece de un contenido informativo, imparcial y objetivo, y más bien refleja una perspectiva de parte con los casos mencionados. La Comisión tiene el deber de exponer sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizando los mecanismos procesales debidamente establecidos, en lugar de recurrir a comunicados de prensa que indebidamente mediatizan un proceso que solo debe ventilarse ante la referida instancia jurisdiccional. El Estado peruano se reserva el derecho de expresar esta situación ante la Corte. Muy bien, están hablando, por supuesto, también del indulto de Alberto Fujimori. Nosotros vamos a hablar de esto con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista. Bienvenido, señor Rospigliosi, a Exitosa. Karina, buenas tardes. Buenas tardes. El Estado peruano, el señor Adrián Sen, el representante del Perú ante la OEA, está respondiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le está diciendo pues que la comisión, Exitosa. si se quiere meter, si quiere hablar, pues que vaya y se presente como parte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, a su entender, ¿cómo lo interpreta? ¿Está bien? ¿Está mal? Creo que es una postura correcta. Mira, como profesor de Derecho, reconozco la importancia de la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a lo largo de las décadas muchos ciudadanos peruanos que no tuvieron protección en el Perú tuvieron que recurrir a la Comisión y posteriormente a la Corte para lograr tutelar sus derechos, y así que la labor que ha sido así es muy importante y hay que reconocerlo. Sin embargo, la Corte está integrada por seres humanos que tienen aciertos, pero también desaciertos. Y un desacierto es el ensañamiento de algunos, no de todos, integrantes de la Corte y de la Comisión. Mire, en el caso La Cantuta y Barrios Altos es un caso execrable que nos indigna a todos los peruanos. La Corte ordenó en su sentencia de muchos años atrás que el Estado peruano investigue, sancione a los responsables. Y así cumplió y así fue. El señor Fujimori ha sido sentenciado. Ha cumplido gran parte de su condena. Y faltando pocos años para que acabe la misma, ha sido indultado humanitariamente por un expresidente del Perú, el señor Kuczynski. Nos guste o no nos guste, el Estado peruano ha cumplido. Que faltan pocos años para que culmine su condena y ha sido indultado, es otra cosa. Así que los derechos humanos son para todos, para los amigos y para los enemigos, para los de izquierda, los de derecha, los de centro, para caviares o anticaviares. Para todos los seres humanos son los derechos humanos, valga la redundancia. Así que yo creo que el Estado peruano está haciendo bien en hacer notar a la Corte que no puede haber un ensañamiento contra alguna persona. Mire, hasta el peor criminal de una sociedad, por razones humanitarias, tiene derecho a que se tutele sus derechos humanos. Así que yo no entiendo cuál es la venganza, el ensañamiento en esta postura, porque se ha investigado, procesado y sancionado al señor Fujimori. Entonces, quizá lo que se busca es que se muere en la cárcel, ¿no? O no se quiere aplicar la Comisión Americana de Derechos Humanos, sino por el contrario quiere aplicarse la ley del talión, ojo por ojo.
Pero la postura de algunos abogados y los abogados de las víctimas nos han explicado que hay un seguimiento de esta condena y que han puesto algunos requerimientos. Y uno de los requerimientos es pagar la reparación civil y también pedir perdón. Y estos dos requerimientos no los ha cumplido Alberto Fujimori. Yo quisiera ver esa misma exigencia con los sentenciados por terrorismo, Lori Berenson y muchos otros, en el cual la Comisión y la Corte no han hecho la vigilancia debida y no han sido tan exigentes, ¿no? El principal argumento es que el Estado peruano debió, y lo ha hecho, investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Y así fue. El señor ha cumplido 16 años de condena. Faltan pocos años para que culmine la misma. ¿Qué desean? ¿El ojo por ojo? No es correcto. Sí, el tema Loris Berenson es un ejemplo importante porque no cumplió la totalidad de su condena y no pagó la reparación civil. Tampoco pidió perdón. Exitosa. Ajá. Y además nosotros aquí en nuestro país hemos tenido gente que ha salido sin cumplir la totalidad de su condena, siendo senderistas, y además que no han pagado la totalidad de la condena. Pero Alberto Fujimori no ha pagado nada, ni un sol. Bueno, el caso también Castillo Petrucci y muchos otros más. La legislación peruana establece que aquella persona que no paga su reparación civil, su condena, no puede postular a nuevos cargos, es cierto. Y está muy bien que sea así. Yo creo que debería, en todo caso, la Procuraduría General de la República solicitar el embargo de los bienes del señor Fujimori, el embargo de su pensión, en todo caso, como expresidente, o declararlo en quiebra, en insolvencia. Eso coincido con la postura que refieren que debe cumplir con pagar la reparación civil. ¿De acuerdo? No obstante eso, también el Estado peruano ha cumplido con, de alguna manera, mitigar y pagar su responsabilidad como Estado por no haber procesado en su momento con los familiares de las víctimas, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y deberían informar a los ciudadanos y a la Corte Interamericana qué ha hecho el Estado peruano para reparar un poco las familiares de las víctimas, para que hechos como este no vuelvan a suceder jamás. Es otro tema ajeno al ensañamiento con un expresidente del cual tú y yo, Karina, y muchos hemos criticado y denostado en su oportunidad. De aquí a salirnos de este sistema supranacional, ¿está muy lejos usted de esa postura? Totalmente coincido contigo. Una cosa es que la Corte tenga algunos desaciertos, como esta mal llamada supervisión de sentencias, pero algo diferente es retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Insisto, a lo largo de las décadas, la Corte ha tenido aciertos en tutelar los derechos humanos de muchos peruanos y peruanas en los cuales no encontraron tutela dentro del Perú. Muchos casos. Y es preferible tener una Corte Interamericana de Derechos Humanos con desaciertos, algunas veces, que no tener una Corte Interamericana que tutele los derechos de los ciudadanos que no encuentran defensa, tutela en el Perú. Muy bien, entonces vamos a ver en realidad qué es lo que ha pasado. En esto me está llegando aquí un comunicado, es un comunicado, no es un pedido, ¿no? Del Tribunal Constitucional. ¿Ante quién es el pedido? A ver, señor Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, se lo está pidiendo el magistrado Manuel Monteagudo, le pide la nulidad del fallo del TC que liberó a Alberto Fujimori. El magistrado Monteagudo puede solicitar la nulidad del fallo que hace el colegiado. Cualquiera de los magistrados del Tribunal Constitucional puede solicitar lo que considere a bien. Otra cosa diferente es que sus demás colegas acepten o no tal pedido, ¿no? Pero sí, yo creo que ningún tribunal en el Perú o en el mundo, en una democracia,
está exenta de cometer errores y por ende puede hacer un prospective overruling y revisar sus propias decisiones. Eso no es un tabú, ni debe estar prohibido. Sin embargo, en este caso en concreto, bueno, está bien el pedido que ha hecho y los demás verán si corresponde o no. Yo considero que no es así, pero bueno, tiene derecho a que se debata públicamente este pedido del magistrado. Exitosa. Él dice que se ha violado el procedimiento interno, 3 magistrados del TC sin deliberación previa sobre el particular, ¿no? Yo me imagino que es que no se convocó a todos. Ese es un argumento que debe analizarse, porque mira, acá el Tribunal Constitucional fue bastante tímido inicialmente al dar una resolución, luego remitirlo al juez de ICA y el juez de ICA devolvérselo, una especie de ping-pong del expediente, y generar una sobreexpectativa en los familiares del señor expresidente. Entonces creo que el tribunal debió ser más claro en su resolución para evitar este ping-pong, este vía crucis del expediente. Y sí, en la resolución final debió convocarse al Pleno y decidirse lo que tenía que hacerse. Sin embargo, veremos qué responde en este pedido. Lo que está claro es que debe atenderse este pedido, a ver qué deciden los siete, el Pleno del Tribunal, que como sabes son 7, ha fallecido el señor Ferrero, solo quedan 6, ¿no? Y esta semana debe elegirse al nuevo integrante el día jueves en el Pleno del Congreso de la República. Muy bien, entonces tengo otro tema para preguntarle a usted, por favor, sobre esta crisis que hay en el Ministerio Público. Usted es abogado y quisiera saber si de alguna manera se puede detener este espiral que solamente va hacia abajo, ¿no? Cada vez estamos peor. Hay una crisis que nos está dando vueltas en los mismos fiscales. No hay caras nuevas, no hay nuevos fiscales, damos vueltas en los mismos escándalos. ¿Hay algo que hacer allí? Exitosa. Claro que sí, Karina, y creo que lo que pones en agenda este día es muy importante. Mira, Karina, ¿por qué el Poder Judicial tiene 18 jueces supremos titulares? Y entre ellos elige al presidente de la Corte Suprema cada 2 años y se toman decisiones importantes. Pero en el Ministerio Público solamente tenemos actualmente a dos fiscales supremos integrantes más, sí, de la Junta de Fiscales Supremos. Una es Patricia Benavides, que está suspendida, la tercera y la cuarta la han mandado a los Jurados Nacionales de Elecciones al olvido. ¿Cómo es posible esto? Así como tenemos 18 jueces supremos titulares, deberíamos tener 18 fiscales supremos titulares, para que entre ellos se elija en una junta de fiscales supremos al reemplazante de la señora Patricia Benavides. Debe retornar inmediatamente la fiscal suprema Delia Espinosa, que ha sido mandada al olvido al Jurado Nacional de Elecciones. Allá le podrá ser reemplazada por una fiscal suprema provisional, pero ella es titular, ella debe retornar inmediatamente a la Fiscalía al Ministerio Público. Entonces, una de las soluciones es esa, Karina, que la Comisión de Constitución del Congreso, la Comisión de Justicia, debatan un proyecto de ley que declare en emergencia al Ministerio Público. Una primera medida sería que la Junta Nacional de Justicia elija y complete a cerca de 18 fiscales supremos titulares, tal como lo tiene el Poder Judicial. Por favor. Y allí podrá darse una mejor gobernabilidad a esta institución que es la titular de la acción penal, nada menos. En segundo lugar, el fiscal supremo que reemplace temporalmente a Patricia Benavides debe retomar con mayor insistencia las denuncias constitucionales que hay en el Congreso contra los denominados niños. En tu programa hemos hablado meses atrás de por qué la fiscal Patricia Benavides, que con una mano hizo historia al investigar al señor Castillo y lograr su derrocamiento constitucionalmente, pero por el otro lado era ciega, sorda y muda con los malos congresistas en el Parlamento. Ella no investigó, no denunció
a los congresistas que hacen malos manejos como los mochasueldo y una serie de encubrimientos inaceptables. Una fiscal de la Nación como Patricia Benavides, que tuvo como asesor o gerente del Ministerio Público a ese personaje denominado filósofo, alias filósofo, que dejaba chats como los que dejaba, realmente es insólito. Y haber elegido ese tipo de colaboradores ya demuestra que ella no tenía la idoneidad para el cargo, ¿no? Ahora, esto no es una lucha entre caviares o anticaviares, porque en el centro estamos los ciudadanos, los que te escuchan, que no somos ni de una corriente ni de otra, solo queremos que en una democracia funcione el Estado de Derecho. Claro, ojalá que se terminen esas luchas que hay adentro, que es de verdad por ideologías, y no debería ser más que una entidad técnica que se dedique a dar justicia, a buscar el delito y a poner ahí las cosas claras para que los malos se vayan a la cárcel y no estar en componendas políticas, que es lo que hemos visto hasta el momento. Dígame. Karina, si me permites, sí, es que cabildear, semánticamente, según Real Academia Española de la Lengua, el gestionar, el hablar, el buscar consensos y acuerdos para aprobar proyectos de ley por los stakeholders, no es un delito. Lo que sí es un delito es dar prebendas a cambio de votar en uno u otro sentido. Es algo absolutamente diferente. Eso es tráfico de influencias, eso es algo tipificado en el Código Penal. Cabildear sí está permitido, gestionar sí está permitido. Lo que está prohibido es entregar prebendas a cambio de la votación. Claro, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar sobre esta posición que ha marcado el Estado peruano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también sobre la crisis que pasa el Ministerio Público. Ha estado Alejandro Rospigliosi. Muchas gracias, constitucionalista. Y por supuesto, lo que sí se puede hacer es gestionar, hablar, pero de allí ofrecer que no te investigo porque tú me ayudas, esa es una cosa muy distinta. Es aprovechamiento del cargo, tráfico de influencias y una serie de delitos más que se van a tener que investigar, se están investigando y se van a tener que sancionar en lo sucesivo. Si es que la fiscal de la Nación no hizo nada de eso y fue un complot contra ella, que parece ser bastante jalado de los pelos hasta el momento por todos los indicios que hay, entonces también se va a descubrir, porque las mentiras tienen patas cortas y la verdad sale a la luz, aunque esté bien escondida.